Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, Responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Esta noche, el Lunes de Mina. La ola de asaltos, personas heridas y hasta asesinadas por motochorros son un serio problema de seguridad con el que la sociedad lidia a diario. Inseguridad que no discrimina sexo, edad ni estrato social. ¿Cómo terminar con este flagelo? Lo analizamos junto a nuestros invitados. A partir de ahora iniciamos el debate. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Bueno, en realidad pasado por agua todo, porque es impresionante realmente el diluvio que se viniendo al canal. Venía por Mariscal López y también se cayó un mega árbol que cortó todo Mariscal López, ahí pasando Buruicharoa. Impresionante, bueno, y realmente los raudales, ni qué decir. Bueno, pero aquí estamos. Ya sabés que como siempre, vestida por Tinola Borbón, hoy estoy toda de negro, con el calado, con esta chaqueta calada con brillitos, fíjense qué preciosa. Muchas gracias, Tinola. Ya saben que si quieren consultar con Tinola, pueden hacerlo al 021-5250-60, en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y el Imperio de la Belleza, ya saben, Joseph, Realmente tenés un Joseph en cada esquina, pero ya sabes que la casa central, que es un verdadero imperio, queda ahí al costado de la terminal de ómnibus o la avenida Fernando de la Mora. Bueno, hoy vamos a tocar nuevamente el tema de los motochorros, porque realmente la gente no solamente está preocupada, ya está indignada por lo que está pasando. No puede ser que tengamos que lamentar costos de vidas humanas por un celular, por ejemplo, por una cartera, por una billetera. O sea, A ver, ¿qué nos está pasando? Ya semanas pasadas tocábamos este tema, pero el tema de las adicciones, o sea, cómo el tema de las adicciones, del consumo de drogas, volvió a nuestra sociedad bastante más violenta, porque pobres hubo siempre en el Paraguay, ¿verdad? Pero ahora la conjunción de la pobreza más la delincuencia, obviamente, pero con el aditivo de las drogas hace que los delincuentes de hoy son más violentos que los delincuentes del ayer, digamos, ¿verdad? Por esa situación de consumo. Pero hoy no queremos tocar el tema del consumo, que lo vamos a seguir tocando porque tenemos que insistir, tenemos que hacernos responsables todos. Pero quiero tocar el tema legal, policial y represivo. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué falta? ¿Cómo podemos frenar? No puede ser que todas las madres, los padres, hermanos, estén con el Jesús en la boca porque una chica se va a la facultad, tiene que venir en colectivo, llega a las 10 de la noche de su casa y no saben si llega o no llega. Y ya ni siquiera hace falta que esto suceda a la noche. Ustedes saben que en pleno día, arbitrariamente se va caminando un chico. Estaba viendo justamente en la tele, en el programa de Dani Ríos, hicieron un buen compendio de muchos casos y es increíble, las imágenes son realmente patéticas. Porque gente que se va caminando en pleno día, vienen dos tipos en moto, le golpean, le sacan el celular. Ustedes saben que ha causado muertes. Hay un chico que fue amputado, ¿verdad? Porque lo clavaron. Entonces, realmente nadie, absolutamente nadie tiene garantía. Vos estás en auto, igual nomás en el auto. Te vas en colectivo, obviamente corres más riesgo, ¿verdad? Pero es impresionante, no hay clase social, como decía el informe, los titulares, no hay nada que te pueda salvar. Entonces, obviamente, tenemos que preocuparnos y ocuparnos en forma urgente de lo que sucede. Y hoy quiero tocar la parte represiva y la parte legal de todo esto, porque hay un montón de preguntas que quiero hacerles a mis invitados. El aspecto legal, por ejemplo, ¿por qué se le sigue dando medidas alternativas de prisión a gente que entró 4, 5, 6, 7 entradas? ¿Qué pasa? Después el tema de asumir o no las denuncias. ¿Podemos
tenemos que cambiar la ley, porque mucha gente no quiere asumir la denuncia porque tiene miedo, con justa razón. Entonces, no podemos cambiar y que la Fiscalía de Oficio actúe o así luego, yo nomás no sé. O sea, quiero por eso consultar acá con las personas. Después el tema de la legítima defensa. Ustedes saben que ahora el diputado JJ Ríos y otros presentaron una reforma de la ley para tener más derecho a la legítima defensa, o sea, que sea más explícito. Si bien existe, quieren que sea más explícito, porque mucha gente que defendiéndose de un ataque de delincuentes hoy están imputados, por ejemplo, ¿verdad? Y eso no puede ser. Y está el tema también de la aportación de armas, porque ¿de qué te sirve la legítima defensa si vos no podés portar armas? Sin embargo, los delincuentes no necesitan una ley que les habilite portar armas, ellos portan armas igual. Entonces, todas estas discusiones están rondando en la cabeza de muchísimos paraguayos y paraguayas. Tanto es así que en Pedro Juan Caballero formaron una especie de comando, más o menos, obviamente clandestino, para hacer justicia por mano propia. Y eso es grave, pero también es grave que las instituciones obviamente no estén dando abasto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es la pregunta. A estos invitados que están hoy con nosotros. Se encuentra el doctor Carlos Ortiz Barrios, él es camarista, es juez, por lo tanto. ¿Qué tal, doctor? Gracias por venir, ¿sí? Muy buenas noches, Mina. Un placer por la invitación. Estamos acá para debatir un tema muy candente. Así es. Comisario Elisa Ledesma, jefa de Relaciones de la Policía Nacional. ¿Qué tal, comisario? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a mis compañeros. Se encuentra también con nosotros el doctor Enrique Cronaueter, él es coordinador de la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario. Dios mío, demasiado largo. Es la CONAR. Muy buenas la noches. CONAR. Muy buenas noches, Mina, ¿Qué tal? a vos y a ¿Cómo toda estás? la audiencia, a los compañeros panelistas que vamos a estar hoy. Y obviamente hace poco estuvimos intercambiando algunas ideas. Yo te señalaba que era importante que esto empecemos a debatir, fundamentalmente no con respecto a lo que está ocurriendo, sino qué es lo que se piensa hacer como paliativo, si es que por lo menos existe algún pensamiento al respecto. Exacto. Jenny Domínguez, ¿cómo está usted? Muy buena noche. Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y por supuesto a toda la gente que está viendo Red Guaraní y está escuchando Radio 1000 en 1000 AM. Les recuerdo, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a la gente de Joseph por el peinado y el maquillaje de cada lunes y también quiero agradecer a la gente de Segolem Baitinola por este hermoso vestidito. Tengo un azul marino con detalles en blanco. Un precioso vestido, colección primavera-verano de Segolem by Tinola. Así que muchísimas gracias a Tinola Borbón por este hermoso vestidito. Ahora sí, vamos al informe para dar inicio al tema de esta noche. En este informe, algunas estadísticas relacionadas con asaltos protagonizados por personas en motocicletas conocidos como motochorros. Los asaltos en moto son una modalidad de las más extendidas en todo el país, con miles de víctimas cada año. Según estadísticas del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, en los últimos 4 años, del total de robos efectuados en la vía pública, más del 57% fueron cometidos por personas en motocicletas. La Policía Nacional recibe aproximadamente al mes unas 2.000 denuncias de asaltos perpetrados por motochorros en todo el país. En el último mes, 130 motoasaltantes fueron arrestados en todo el país, la mitad de ellos entre Asunción y Central. Sin embargo, 40 ya salieron en libertad o con prisión domiciliaria. Por otra parte, la organización Socorro identificó con nombre y apellido a 1.217 motochorros en todo el país. La mayoría de estos delincuentes tienen entre 15 y 22 años. Según las cifras, el 20% de los motochorros operan en capital, el 30% en el departamento central y el 50% en el resto del país, siendo los departamentos más críticos Alto Paraná, Canindeyú, Amambay, San Pedro y Concepción. Las víctimas son generalmente mujeres y muchas veces los malvivientes utilizan armas de fuego. Bueno, este pequeño informe es simplemente para hacer de disparador de lo que está sucediendo. Comisario, la vez anterior cuando hablábamos del tema de la delincuencia y la combinación con el tema de las adicciones, lo explosivo que es esto,
por la situación de violencia que genera las adicciones, ¿verdad? A ver, me decías, yo lo que quiero hablar, Mina, es sobre los motochorros, ¿verdad? A ver, ¿qué me puedes decir vos que para vos el pan diario, digamos, las denuncias de los motochorros? A ver. Bueno, para combatir este tipo de hechos nosotros necesitamos trabajar en equipo. Ajá. Primero, nosotros tenemos que, y entendemos de que existen reglas claras, de que hay leyes que debemos aplicar como corresponde, de que la Policía Nacional debe hacer una tarea preventiva. Entendemos también, señora, de que esta tarea, por más de que la institución policial es la encargada de la seguridad interna del país, debemos trabajar en equipo. Nosotros necesitamos la ayuda de instituciones muy importantes, teniendo en cuenta que el rango de personas que cometen este tipo de hechos punibles son jóvenes y hasta niños, si se quiere. Necesitamos el trabajo coordinado con la Secretaría de la Niñez, tenemos un Ministerio de la Juventud. Nosotros tenemos que comprometerles también a ellos en lo que hace a la función y la misión que tienen como ministerio en trabajar por estos jóvenes. El porcentaje de adicción que tienen estos jóvenes que cometen hechos, no me equivoco y le estoy hablando de casi ya el 100%, todos trabajan o actúan cometiendo este tipo de delitos. Bajo los efectos de la droga. Con la droga, por la droga o para la droga. Siempre estamos con eso. ¿Qué hacemos con estos jóvenes después? No basta con encerrarlos y privarlos de su libertad conforme a lo que dice el código tantos años, porque ellos van a salir. Y van a salir siendo todavía adolescentes y jóvenes y necesitan ayuda. Porque si no es un círculo que no vamos a poder cortar nunca. Entonces es allí donde nosotros como institución estamos abiertos para trabajar coordinadamente. Ahora, ¿por qué? Aparte del tema de la droga que lo tocamos la otra vez y efectivamente tenemos que seguir profundizando, y ahí entra la Secretaría de la Niñez, todo el tema también de la recuperación del adicto en la cárcel, etcétera, los tratamientos. Pero a ver, ¿por qué de estos de esta última semana que hubo 130 arrestados y 40 otra vez ya están en libertad? O sea, porque la policía se suele quejar, por lo menos en las entrevistas que yo hago, ¿verdad?, de que ustedes cumplen con su papel de capturar a los motochorros y que después la justicia, ya sea vía fiscalía o a veces los mismos jueces, los liberan inmediatamente o le dan medidas alternativas. Entonces, por eso es que uno ve, fulano de tal que le mató tenía 7 entradas en la cárcel. Es así, comisario. Es así. Por ello que cada uno tenemos que ser un poco honestos y sinceros. También tenemos que hacer como institución mea culpas también cuando hacemos un procedimiento y nos reunimos los presupuestos para que esta persona sea realmente castigada conforme a la ley. Existen procedimientos policiales en donde cometemos errores que a veces nos cuesta otra vez tener ese problema en la calle. Disculpen que ya llame problema a este joven, ¿verdad? Sí, es un problema. Pero nosotros tenemos una parte de responsabilidad cuando no hacemos como dice la ley, o a veces tipificamos un hecho cuando no corresponde a la Policía Nacional tipificar un hecho, ¿verdad? Entonces, son situaciones que también como institución tenemos que sincerarnos y decir de que cometemos también ese tipo de errores, pero también vemos la necesidad de que se haga un análisis de que cuál es el criterio que se utiliza para otorgar una medida a una persona que, por ejemplo, tiene un caso de homicidio doloso. No sé, creo que la ley no contempla de que él pueda tener una prisión domiciliaria. Tenemos casos. A ver, ¿y por qué? A ver, La ley contempla que no se le debe dar. No se le debe dar, sí, bueno, señor. ¿Y qué está pasando entonces? Yo suelo enfocar el tema de la siguiente manera. Indudablemente estamos en presencia de un problema grave. Sí. Un problema grave porque la sociedad está conmovida. Así es. Y la sociedad quiere sanción para la gente que salen de los lineamientos legales de una sociedad civilizada. ¿Qué entonces tenemos que hacer? En primer lugar, yo creo que la comisaria tiene mucha razón al decir que el trabajo debe ser coordinado. No faltaron algunos autores que dijeron que el derecho penal para el cual fue creado no cumple su función, razón por la cual tenemos que prescindir del derecho penal y buscar otras herramientas de combate para la lucha contra la delincuencia. ¿Cuál por ejemplo? O sea, no sé cuál es otro derecho que no sea el penal.
a Zaffaroni, cuando le preguntaban esa opinión, él decía, es cierto, el derecho penal desde su creación, como que se creó para el combate de la delincuencia, no obtuvo ese resultado, razón por la cual tenemos que abandonar al derecho penal. ¿Y con qué nos quedamos? Se hacía esa pregunta. Y te pregunto, ¿y cuál es Y la él alternativa? decía, ¿con qué nos quedamos? Y él se respondía, vamos a tener que continuar con el derecho penal. Y él seguía diciendo, el derecho penal tiene que renovarse cada rato, Claro, cada momento, exacto, según porque las las necesidades circunstancias, sociales lógico, son van muy variando. diferentes en Las un sociedades momento van, X. Las claro. necesidades sociales son las que varían, ¿verdad? Y las necesidades sociales deben ser satisfechas a través del control social que se hace a través del derecho penal. El derecho penal indudablemente en este momento transita por un camino de necesidad de cambio permanente. Lo que antes ocurría, yo tengo entendido que 86 años, por ejemplo, pasó para la modificación del sistema penal y 109 años para la modificación del sistema procesal. Mucho tiempo. Hoy, sin embargo, los cambios son más continuados, más rápidos. Consecuentemente necesitamos también una renovación y una actualización permanente. Yo suelo decir en mis clases, Mina, la sociedad no debe estar al servicio del derecho, sino el derecho al servicio de la sociedad. Cuando el derecho se vuelve obsoleto, la sociedad se coloca al servicio del derecho y eso no está bien. Estamos actuando por el revés. Y ahora estamos al revés, ¿crees vos? ¿Que estamos por detrás? No, yo creo que no. Hay mucho trabajo que está tratando de superar ese tipo de cosas. Yo estoy trabajando justamente acá con Quique, y Quique le digo familiarmente. No, enhorabuena. En la modificación del sistema penal en representación de la Corte, ¿verdad? Justamente, esto, Enrique Cronenwetter, coordinador de la Comisión Nacional para el Estudio, ¿qué es eso? Es una comisión que en realidad ya existió hacia aproximadamente 8 años, cuando se plantea la primera modificación al Código Penal que estaba vigente el año 98. Y eso motiva que se reforme parcialmente el Código Penal mediante la ley 3440/2008. O sea que ese Código Penal ya tuvo una ya reforma. tuvo una serie de modificaciones y entonces se reinicia el mismo trabajo, pero esta vez se analiza la actualización de si lo que se cambió realmente ameritaba mantener o si no había que hacer una revisión general. Y se presentaron 2 proyectos que hoy día van a ser estudiados seguramente por Cámara de Diputados: el Código Penal, el proyecto de Código Penal y el Código Procesal Penal. Y falta todavía el Código de Faltas, hablar un poco de una verdadera ley penitenciaria, porque hoy existe una suerte de mezcla entre el Código de Ejecución Penal y la ley penitenciaria. Pero en realidad yo quiero retomar lo que había dicho, y la pregunta puntual es si está en falta el derecho penal y el procesal penal. Y a mí me parece que es plausible lo que dijo la comisaria al señalar claramente de que asume de que existen problemas dentro de la policía y hay problemas en el trabajo del sistema judicial. Claro que sí. Entiendo que hoy hubiese sido muy importante escuchar un poco la visión del órgano encargado de la persecución de delitos, que es el Ministerio Público. Claro, lastimosamente no vino. Aldo Cantero tenía que venir y supuestamente se descompensó. Bueno, pero fíjate que un debate no puede prescindir de un sujeto tan importante del sistema como la Fiscalía. Otra cuestión que había señalado vos, es un problema, ¿la culpa la tienen las leyes o en realidad tienen los aplicadores? Yo creo que hay problemas a veces en las leyes y se plantean las modificaciones, pero la panacea no es el cambio de la ley. Yo creo que acá el gran problema, y lo señaló la comisaria acá con mucha precisión, es que existe un déficit. El gran déficit es primero en ponernos de acuerdo en unos protocolos básicos de cómo vamos a actuar para no cometer errores puntuales y con eso motivar que exista impunidad. Porque cuando se hace un trabajo de investigación preliminar va al fracaso. Y si el fracaso es impunidad y la gente no cree en eso. Entonces hay que ser un poco serio en esta cuestión. Pero por ejemplo, en esto, o sea, de hecho, si bien obviamente la dificultad casi siempre es el ser humano, es el hombre, o sea, en el sentido el que aplica, ¿verdad? Pero también es cierto que lo que mismo decía el doctor Ortiz, es que cada tanto hay que ir actualizando, ¿verdad? Bueno, entonces, estas actualizaciones que ustedes pretenden hacer a través de esta nueva reforma del código, digamos, ¿verdad?
esencialmente, ¿qué es lo que cambiaron, por ejemplo? Por ejemplo, se aumentan las penas en algunos hechos punibles, principalmente en los hechos punibles de abuso sexual. Se plantea también aumentar los tipos bases, es decir, muchos de hechos punibles van a pasar a ser crímenes, como lo que estamos hablando, robo agravado, hurto agravado, o sea, son hechos punibles que van a tener penas más elevadas, pero yo creo que esa no es la historia solamente. Pretender que con esa curita se salva el alma del derecho, estamos equivocados. O sea, yo quiero ser bien claro, se plantea una serie de modificaciones, se endurecen las leyes penales y hay una cuestión que sí quiero también señalar. Aumentamos, la propuesta es el aumento a 40 años de pena privación de libertad. Mucha gente me cuestiona a mí desde mi postura, no solamente académica, sino de principios. No, yo creo que hay que sincerar, hay que ser sinceros con la ley. Hoy tenemos pena privativa de libertad hasta 30 años. Y se agregan las medidas de seguridad que son, a mi modo de ver, y creo que muchos coincidimos que es inconstitucional. Entonces, ¿por qué no llamar las cosas por su nombre? Si vos le querés llevar 40 años a una persona, podemos entrar en ese debate, yo quiero 50, bueno, decidamos el tope, pero si vamos a sincerar la ley, o sea, no le llamemos a la privación de libertad medida de seguridad y encubiertamente aumentamos la pena cuando en realidad no es así. No, porque en realidad el aumento de la pena, yo creo que yo soy de la política de mano dura con la delincuencia, sinceramente, de verdad. Tenemos que tener mano dura con la delincuencia, ¿verdad? Ahora, lo que sí también creo, y después vamos a discutir, que tenemos que tocar el aspecto social, ¿verdad? Como una forma preventiva, para que la gente no tenga necesidad de robar, ¿verdad? Pero el ser pobre, ¿verdad? No es sinónimo de ser ladrón. O sea, tampoco, ay, porque era pobre tuvo que robar. O sea, conozco mucha gente pobre, ¿verdad? Y que jamás en la vida robó un alfiler, ¿verdad? Entonces, tampoco justificar la delincuencia por el hecho de ser pobre, ¿verdad? El ser pobre no te habilita a matarle a nadie, ¿verdad? Obvio. Entonces, lo que yo quiero saber es, por ejemplo, ustedes van a aumentar las penas, ¿verdad? Uno de los temas es el aumento de pena y yo por lo menos estoy de acuerdo que se aumenten a 1 millón de años también, ¿verdad? Yo solamente no estoy de acuerdo con la pena de muerte, ¿verdad? Porque justamente tengo miedo del juez que lo aplique, ¿verdad? Porque si no, de verdad, a gente que impunemente, por ejemplo, agarra, le dispara a una chica que se va caminando, ¿verdad? A ver, ese ser, ¿para qué queremos que viva en una sociedad como la nuestra? ¿Verdad? ¿Para qué? Habiendo tanta gente fabulosa en este país, vamos a necesitar que siga viviendo una escoria de esa forma, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Un juez puede fallar mal o agarrar a un inocente y obviamente la muerte es irreversible. Entonces por eso no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Pero sí que se aumenten las penas. Pero un tema que quiero tocar con ustedes luego de la pausa, las medidas alternativas, la famosa medida alternativa. O sea, ¿por qué una persona que entró 4, 6, 7, tiene 7 entradas, sigue entrando y sigue saliendo de la cárcel? O sea, quiero que me expliquen después eso, ¿por qué salen, verdad? Y si esto se va a revertir con esta modificación o no tocan luego eso. ¿Y qué es lo que podemos hacer para que? Pues yo creo que hay que dar una oportunidad a la gente, pero no 7 oportunidades, ¿verdad? Pausa y enseguida volvemos, pero antes te digo que en Achón te ayudan a crear y renovar tu mundo, ¿eh? Por eso te entregan tu mueble Achón en 15 días. Ya tenés tu cocina nueva y en 12 cuotas sin intereses, así que aprovecha. Te esperan en su centro de experiencia, Avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda, o llama al 607-999 y tenés la cocina de tus sueños. Bueno, Residencial Quintas de Emboscada, ¿eh? Tu espacio a solo 31 kilómetros del centro de Asunción, ¿eh? Imagínate que ahora con toda esta zona de pleno desarrollo en la infraestructura vial, con toda la ampliación del acceso norte, ruta 3, así que estás en un segundo. Alto respeto al medio ambiente, ideal para momentos de descanso y esparcimiento familiar, ¿eh? Consulta llamando al 752-769, 752-769. Si no te acordás, ya sabes, busca La Loteadora y llama, que ellos te muestran el lote y ya podés adquirirlo en largas cuotas, bajísimas cuotas y ocupar inmediatamente. Bueno, brevísima pausa y enseguida continuamos. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ven. En Tigo trabajamos en todo momento para estar de tu lado.
Sabemos que Luis, con su minicarga, está comunicado todo el tiempo con sus clientes. Que Sandra, con su minicarga de paqueteo de internet, está siempre actualizada. Y como sabemos que esto es importante para vos, ahora todas tus minicargas, desde 5.000 guaraníes, vienen con regalos a tu medida para que siempre estés comunicado. Y cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. Hola grupo, aprovecho que me regalaron megas y les... Porque en Tigo, el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Llegó la primavera a velocidad 4G LTE. Con el router 4G LTE podés llevar tu red Wi-Fi donde quieras y navegar a velocidades increíbles. Más veloz, portátil y cómodo. Solicítalo hoy mismo. Te duplicamos el plan que elijas a partir de 25 GB y te llevas el router gratis. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Quiero que seas mi esposo. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Tenemos que atraparlo ahora, antes de que mate a uno de nosotros. Bonds, tu nueva serie. Lunes a viernes a las 23 horas, solo aquí, por Red Guaraní. La salud es importante. La prevención es vital. Para prevenir complicaciones, formamos un estelar médico. Para mantenerlos informados, responderemos sus preguntas para que usted pueda disfrutar de una buena vida saludable. No te pierdas los temas más actualizados en salud para que desde la comodidad de tu casa aprendas con nosotros todos los días. Nos vemos. El Estelar Médico, lunes a viernes a las 19 horas, solo aquí, por Red Guaraní. El extra de fútbol a lo grande, comandado por Arturo Rubín y un gran equipo de panelistas. Cosas que pasa dentro del fútbol, estas son las reglas, yo diría, ¿no? Veo que acaban de presentar a un central de apellido Moirayi, así es que hay que ver si alguno de los paraguayos sigue en pie. Si Cerro tiene un problema, si tiene un talón de Aquiles en la zona defensiva, hace rato. El extra de fútbol a lo grande, todo el análisis del deporte más apasionante, lunes a viernes, 18 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Compartamos un momento de oración. Escuchando a Dios, que se nos da como alimento con su palabra. La Santa Misa Matutina,
Todos los días, 6 y 15 de la mañana, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, pensás en construir, ya sabes que Mateco la solución. Tenés todo para la construcción, ¿eh? Impresionante, cemento, varilla, arena, piedra, todo, además alquiler de equipo, grúa, contenedores. Encontrás todo en un solo lugar, Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono 501-700, anota. Mateco, calidad y atención, cantidad garantizada en los materiales. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con el tema de las medidas sustitutivas? A ver, porque supuestamente está ahí que cuando una persona intenta matarle o le hirió, supuestamente no tendría que tener posibilidad de tener medidas sustitutivas. ¿Es así o no? Sí, yo creo que para seguir avanzando tendríamos que distinguir un poquito lo que es un delito y lo que es un crimen, ¿verdad? Sí. Delito es aquel hecho punible que tiene como marco penal máximo hasta 5 años. Eso es un delito. Eso es un delito. ¿Y crimen es ya un es superior? crimen, el marco penal superior a 5 años. Ajá. ¿Robo qué es un delito? Robo es un crimen. Un crimen. Ah, un crimen. Hurto sí es delito. ¿Y cuál es la diferencia entre robo y hurto y otra vez? A ver si... Violencia. ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia? No, todos tienen que hablar. A ver. El robo generalmente es cuando lo que estamos viendo en el motochorro. Y el hurto generalmente se hace en ausencia. Ah. Entonces, vos no hay, vamos a hablar en términos claro, no hay riesgo no de hay un vida. enfrentamiento directo. Claro, claro. No hay una víctima. O sea, no hay un enfrentamiento. Generalmente vos lo haces subrepticiamente. Entiendo, ese es el hurto. El hurto. Y el robo es cuando lo que estamos viendo. Claro. Y el robo, recién leí al doctor, el juez, que es de 1 a 5 años. A 15. A 15 años. El tipo hace del robo. Dios mío, ¿por qué decía la comisaria? ¿Cómo es posible que están todos libres? ¿Por qué no están adentro? ¿Por qué no están adentro? Ahora, esa es la pregunta que hacía ella, yo repito, hago loro. ¿Por qué estos no están adentro? El tipo básico significa precisamente sin agravante ni atenuante. Y bueno, entonces... El tipo agravado del robo ya es de 5 a 15 años. De 5 a 15 bueno, ¿y por años. qué entonces no puede están estar afuera? menos de 5 años. Bueno, ¿y por qué están afuera? Bueno, yo creo que se dan muchas cosas. Disculpame. No, por favor, doctor. Yo creo que se dan muchas cosas en el diario hacer del Poder Jurisdiccional. En primer lugar, el Poder Jurisdiccional es el último que actúa en todo este itinerario investigativo, itinerario protección, etcétera, etcétera. Es el último. Muchas veces no coincide la verdad policial con la verdad procesal que uno necesita para actuar desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Es por eso que hablábamos con la comisaria, que ya terminó el curso de estrategia policial y ese es un curso muy interesante, del que yo formo también parte como docente. Mi profesor, fue un año, sí. Ah, mira vos. Bueno, una manera de decir, ¿verdad? Aprendemos juntos. Y yo estaba diciendo de que en los hechos punibles, que son crímenes, no se permite el otorgamiento de las medidas alternativas ni sustitutivas. ¿Cuál es la diferencia entre alternativa y alternativa? Antes de dictarse el auto de prisión, se otorga. Y la sustitutiva ya tiene un auto de prisión y mejoraron, cambiaron la situación y ahí solicita la libertad. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿y por qué entonces es que salen? Porque tienen esos antecedentes de que fue un robo a mano armada, por ejemplo, ¿verdad? Y salieron otra vez. Bueno, Dice, es su sexta entrada. Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer y yo te había dicho una vez, Mina. Sí. O sea, si una persona tiene 6 antecedentes, la primera pregunta que tengo que hacerme es ¿por qué está en libertad? Y sencillo, porque no hay todavía sentencia. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que haber un juicio previo sobre el cual se trabaja y se destruye la presunción de inocencia. Entonces yo lo que le preguntaría al sistema judicial es, si hay una persona en un motochorro que tiene 5 entradas a la cárcel y lo mismo está en libertad, ¿qué pasó con esas 5 causas? Y si vos te vas a hacer averiguaciones, te vas a encontrar que muchas fueron con penas acordadas a través de juicio abreviado o suspensión condicional del procedimiento y no se llegó a juicio oral y público. Entonces, lo primero... ¿Qué es lo que es el juicio abreviado? Y es cuando uno, hablando lisa y llanamente, es cuando el fiscal te dice, mi expectativa de pena no va más allá de 5 años. No, pero ¿y por qué no va más allá de 5 años si el tipo, por ejemplo, robó a mano armada? Porque hay deficiencias en el trabajo de investigación. Muchas veces para un fiscal es más fácil acordar una salida negociada. ¿Y con quién es lo que acuerda cuando es acordar? Con la defensa del imputado, puede ser la defensa pública.
Por eso estoy diciendo, la mira, defensa acá hay un pública. acá hay un problema estructural. O sea, yo ¿Qué creo tenemos que hacer para y corregir tendríamos eso? que empezar primero a establecer cuáles son las falencias y quién es el culpable por cada libertad que se tiene. O sea, ¿es culpable la policía? ¿Es culpable la fiscalía? ¿Es culpable el juez? Y bueno, y ustedes que Bueno, tienen la experiencia, espera, quiero que me digas, ¿es culpable la policía? ¿Es culpable la fiscalía? ¿Es culpable el juez? A ver, Sí, decime. son culpables. ¿Pero quiénes? Son culpables. Los tres tienen un grado de que tenemos que culpabilidad. quemarla a todos, Y yo tengo ¿sabes? que señalarte algo claramente. Y la policía yo creo que me va a dar acá la razón. Cuando se trata de un hecho flagrante, que es cuando se comete el hecho en el mismo lugar, ahí se recolecta la información. Si vos llegás a frustrar la información en ese momento y no tenés el apoyo de la fiscalía, la información se pierde. Al perderse la información, es muy difícil que se pueda sostener una pretensión. Y si no hay pretensión, no puede haber acusación. Entonces, lo primero tendríamos que trabajar en protocolo de actuación entre la fiscalía y la policía. Y establecer, cuando ocurre un evento, quién comunica, quién actúa, quién es el responsable y que establezcamos claramente ese ámbito de responsabilidad. Y el que no funciona, se va a la casa. Ahora, hablando de que no funciona, se va a la casa. Después vamos a continuar. Quiero agregar no, un detalle. vas a agregar, pero yo quiero saber, la fiscalía, que lastimosamente no está, ¿verdad? ¿Ustedes creen que la fiscalía es uno de entre estos tres eslabones, uno de los que está haciendo bastante mal su trabajo? Sí, honestamente te lo digo. O sea, y no es hablando personalmente, te estoy hablando institucionalmente. La fiscalía tiene una gran debilidad, más allá de que nos muestre. Si vos tuvieras que decirme entre los tres, digamos, para poder, para que no pase esto de que un tipo tenga 3 entradas, 4 entradas, esencialmente la fiscalía es la que está fallando. Porque la fiscalía es la que tiene que investigar y tiene que llevar la causa a la conclusión. Porque vos mismo me acabas de decir, vos podés estar a favor de las penas duras, pero que tiene que haber un juicio previo. Claro. O sea, yo no puedo decir, porque con la prisión preventiva yo le voy a condenar. Eso está prohibido constitucionalmente. Lo que entonces se plantea, una de las reformas es, vamos a acelerar los trámites. Y establecimos, por ejemplo, una propuesta, el procedimiento para los casos de flagrancia, que es el caso de los motochorros, donde la investigación no puede durar más de 3 meses. Entonces, una causa tiene que terminar a más tardar en 6 meses, 8 meses, 9 meses. Y vos tenés el día de mañana a esa persona, si es que corresponde, si se respetó el debido proceso, la condena. Y no tener el debate de decir, ¿por qué tiene 7 entradas a la cárcel y esa persona sigue en libertad? ¿Sabe por qué tiene 7 entradas? Porque en ninguna de esas causas se dictó una sentencia condenatoria. ¿Pero y qué pasó entonces? Y no se hizo el juicio. La fiscalía no terminó de investigar, le dio la medida sustitutiva y dejó abandonada la causa. Hay que empezar a ¿Y poner... para qué le dieron? Yo entiendo que las causas se dejen medio abandonadas y todo eso, ¿verdad? Pero ¿por qué le dieron la libertad? Y porque no podés mantener a una persona sin que exista un juicio previo y una sentencia. Así de sencillo, porque se presume que somos inocentes hasta que necesita una sentencia emanada de un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, Mina. Pero si hubo flagrancia. Y sí, yo no sé por qué no. Lo que ¿Por tendría qué? que preguntar, Mina, es... Si hubo flagrancia y se tienen todas las pruebas, Claro. ¿por qué no se llevó a juicio y no se le condenó? ¿Y Esa por es la qué? pregunta. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se hizo? Y hay muchas razones. Yo le quisiera escuchar a la fiscalía Ya que sé, diga. pero más o menos decime vos qué Y conocés. yo creo que... Me gustaría agregar Sí. un detalle más. La víctima también. También. Nosotros atravesamos también por situaciones en donde la víctima no sigue el caso. Hay algunos casos que el abogado de la víctima arregló con la otra parte el hecho, se hace responsable del pago de algo y termina allí, ¿verdad? Pero son menos los casos. Es menos, pero también nosotros necesitamos la víctima el compromiso necesita de ser la... potenciada, que es lo que te dije. tiene que tener eso y tiene que ¿En tener qué sentido? protección también sobre Que la todas las víctima, cosas. no solamente, como dice acá la comisaria, no solamente tenés que darle la posibilidad de ser oída, sino que tenés que establecer herramientas legales. Por ejemplo, que las asociaciones de víctimas puedan intervenir en el proceso penal como parte. Sí. Entonces yo estoy a favor de la ampliación del concepto de víctima. Hoy el concepto tradicional de víctima, la persona particularmente Es uno solo, damnificada, ya no es, está perimida esa figura. Es una figura anacrónica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no hay víctimas individuales. El problema que hoy tenemos de los motochorros es un problema de calidad de vida. No, pero no solamente eso. Yo justamente ahí sobre las víctimas, que vos decís Claro. que suele pasar esto, que las víctimas no continúan con el proceso, aparte de la Le fiscalía. tienen miedo al sistema. Hay un Claro. temor, hay un No, temor, es decir, eso. es que lo ¿verdad? que pasa que te doble victimizás, digamos. Claro, Porque cierto. Vos, pasó con este periodista que el tipo le encajó un Sí. sopapo. Imagínate un periodista conocido ir, hacer la denuncia, asumir la denuncia, le manda al tipo 1 mes, 2 meses preso, sale el tipo y después un peligro, digamos, o sea, él va a tener miedo. Por Porque no hay un supuesto, policía, por supuesto. o no todos tenemos guardia de seguridad, Así ¿verdad? mismo. Bueno, entonces, ¿por qué, te pregunto, en esta reforma que están haciendo, ¿verdad? Ujú. Yo creo que la fiscalía tendría que actuar de oficio, Es que sinceramente. está prevista en la ley que tiene que actuar de oficio.
Disculpame, Mina, eso está expresamente previsto. Pero el problema, yo disculpame que te diría, yo replantearía la pregunta que me está haciendo. O sea, ¿por qué la fiscalía no actúa de oficio? No es que tiene que actuar. Pero yo no sé, no conozco la ley, por eso te digo. La ley dice. La ley le habilita. La Constitución luego dice. O sea que yo soy víctima de un robo. Sí. Y vos te vas me acuchillaron, ¿verdad? Pero estoy tan aterrorizada que me acuerdo bien quién es, me identificaron, pero yo no quiero hacerle la demanda al Tiburcio López, que me mató, ¿verdad? No hace falta. No hace falta. De juicio tiene que actuar el Ministerio Público. Entonces, ¿por qué dicen ustedes lo que pasa es que la víctima no continúa? Entonces, no, es que la víctima, lo que te está diciendo la comisaria... ¿Cuál? Adelante. ¿A qué caso, por ejemplo, comisaria? Hay casos en el cual la víctima no acompaña porque hay un temor, ¿verdad? En donde nosotros como órganos de seguridad y también de justicia tenemos que darle a ellos las garantías y tenemos que darle también un soporte de ayuda, y ahí es donde hablamos de las asociaciones de víctimas. Trabajar en concreto, porque el doctor Cronagüeter estaba diciendo recién, es una causa ya social, porque el caso de la aprehensión de Arroyo Seco. Pues, por eso digo, actualmente quiere decir que entonces tenemos que cambiar la ley, o sea, en el sentido de que sí o sí se necesita que la víctima venga o no. Yo necesito que se aplique la ley y que trabaje. Hay que aplicar la ley que se tiene, Mina, por favor. Bueno, ¿por qué? Yo quiero agregar algo a todo lo que se está diciendo en el siguiente sentido. Yo no quiero tirar directamente la pelota en la cancha de la Fiscalía, honestamente, porque comencé diciendo que el déficit se puede instalar en el ámbito de la producción de la ley, en el ámbito también de la aplicación, ¿verdad? Sí. El artículo 25 del Código Procesal nuestro vigente habla de este motivo de extinción, y en el inciso 10 dice de los hechos punibles contra los bienes de las personas, y en los hechos punibles culposos, no dolosos, ¿verdad? Culposos se pueden reparar por motivo de extinción. Con la reparación se puede decretar la extinción. Eso tolera nuestra ley. Pero ¿qué dice? Sí. Dice en los hechos punibles culposos y por la reparación integral de los daños particulares y social causados. Hechos punibles contra los bienes, dice. ¿Sí? ¿Y cuáles son los hechos punibles contra los bienes? Hurto, está el daño, pues en ese caso está no se el puede. hurto, está el robo. Sí. En el robo, que tiene una pena privativa de libertad, marco penal de 1 a 15 años, yo puedo llegar a la reparación. El delincuente que vino a agredirme y que me hizo una piltrafa, él puede ofrecer la reparación de los daños, y con el consentimiento de la Fiscalía también es legal que se le dé una salida alternativa. Ahí es el problema. Pero el problema es que la Fiscalía es la que tiene ahí. Hay una decisión político-criminal de la Fiscalía. La Fiscalía dice, en los casos, yo con todo respeto... Entonces eso hay que cambiar. Claro, no. Sí. Yo creo que... No hay que darle esa la más mínima posibilidad. En todo caso, no hay que darle, ¿viste? Está bien. Ahí donde no estoy de acuerdo. Van a hacer un código penal y procesal, tipo, ¿cómo se llama el alemán este que vino? No, pero es el código penal. Bueno, igual, ¿cómo que se llama? Mi apellido es alemán, pero yo no soy... Ya sé, ¿cómo que se llama? Wolfgang, ¿cómo miércoles? Wolfgang. Que un gran maestro. Un gran maestro para allá, ¿entendés lo que te digo? Pero lo que pasa es que para acá, yo no estoy de acuerdo con el doctor Ortiz. Vos no podés darle la alternativa al juez y al fiscal de que haga esto. Bueno, porque todas las veces van a transar y le van a dar la alternativa. Es que entonces el problema no es la ley, el problema es el operador de justicia. Bueno, pero ¿Cómo lo va a entonces, transar? como sabemos que tiene que haber un fiscal con fortaleza que diga, no señor, en estos casos es decisión político-criminal de la Fiscalía. En caso de robo agravado, hecho punible contra los bienes, no hay acuerdo reparatorio. Entonces poneme nomás en la ley. Poneme nomás la ley. Eso es que está la ley orgánica del Ministerio Público. Está la ley orgánica del Ministerio Público que establece que el fiscal tiene que diseñar. Se le habilita. Pero yo no quiero ser... ¿Por qué vamos a cerrar? Porque puede ocurrir, vamos a ser honestos, un caso de una persona que cometa un hurto por primera vez. Vos mismo me dijiste. Sí, primera vez. Bueno, entonces yo no quiero generalizar. Bueno, eso, en todo caso, hay que establecer dentro del parámetro de actuación de la Fiscalía que si se trata de un caso de reiteración o reincidencia, no puede operar en la Fiscalía. Bueno, y poneme eso en la ley. Sí, es que está en la ley. No está. Bueno, un fiscal... El fiscal general del Estado, para eso se le designa al fiscal. Tiene por su ley orgánica. Por favor, imagínate el fiscal general del Estado que tenemos. Bueno, eso ¿verdad? Pero y esa es la clase de fiscales que tenemos. Tenemos que replantear también la clase de personas que van a ejercer el poder punitivo. Bueno, pero déjame de joder. No, yo creo que es una discusión profunda. Una discusión profunda. No, en la discusión profunda, disculpen, la discusión profunda es que sabemos que acá muchos personajes como este fiscal, ¿verdad?
agarra y se lo pone y se lo mantiene, ¿verdad? A pesar de que está haciendo absolutamente mal su trabajo, entonces vos lo que tenés que hacer como ser humano que estás ahí en esta comisión nacional del estudio, que todos se queman la cabeza ahí para poder hacerlo, ¿verdad? No, haceme una ley que, como te dice acá, que cuando, por ejemplo, sea su segunda alternativa, vez que entra, ya no tenga esta posibilidad. Los Te aclaro más que en el romanos artículo ya 2. decían, la mejor de las leyes para jueces malos, aplicadores malos, sigue siendo Te mala aclaro, esa ley. Martina, ese punto. Ya en no el le imaginemos la ley 245 mala. ya te establece que no podés luego ni siquiera salir en libertad durante la tramitación del proceso. ¿y Pero el por qué 245 sale? dice eso. ¿Pero y por qué sale? Y porque los fiscales yo creo que no están replanteando seriamente el problema de la investigación y hay que trabajar con la policía. Discúlpame, un fiscal que está divorciado de la policía, que es su fuente de información, en la prevención inmediata de la investigación. Yo me no parece puede que lo que voy a trabajar. hacer es, te juro, voy a candidatarme a presidenta para ser dictadora de este país. No, que no ¿verdad? me salga como la No. presidenta el presidente de Filipinas. No, ¿eh? y directamente le da otra vez todo el poder, no sé a quién, a la policía, porque no. La policía tiene mucho poder hoy. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los fiscales que no hacen su trabajo Y entonces? hay que destituirlos. Para eso está la ley de No, responsabilidad. pero de vos cada tenés uno. que agregar esas cosas que ustedes tienen que agregar esas cosas. Yo te juro que me voy a ir, sentarme al lado de cada senador y diputado Es que yo creo que y esa le es voy la- a decir que aparte, no sé, ustedes no pusieron eso que yo te digo, por ejemplo, en esta reforma. Entonces, es que yo en la creo que reincidencia no pusieron. Sí, está en la parte. ¿Qué pusieron de la Está en el reincidencia? artículo 245, mi propuesta ¿Qué? de las medidas alternativas y sustitutivas. ¿Qué? Que Sí, está la prohibido. persona que tiene antecedentes no podrá tener libertad ambulatoria total. Me explico, tiene que estar sometida al proceso con alguna restricción de libertad. O sea, prohíben No, esos esa casos. alguna restricción de también. Es que se tasan cuáles son. Alguna, porque entonces así ya va a ser Bueno, pero entonces- prisión entonces domiciliaria. vamos a sustituirle ¿Qué a la ley prisión por el domiciliaria juez? para acá no existe? No, va a haber el control ahora electrónico. O sea, está a punto de salir esa ley, que es la cuestión de la pulsera electrónica. Bueno, Sí, yo ya estaba pensando un policía por cada... Claro. No vamos a dar otra Abasto, vez. Sí. lógico, es lo que No, pasa. para eso están los medios Incluso para tecnológicos. aflojar un Buenísimo va a ser poquitito eso. Desde el punto de vista técnico-teórico, Ajá. hoy por hoy la política criminal ya no está enfilada a buscar la desaparición del hecho punible, sino disminuir al mínimo tolerable nomás. Y no hay al policía mínimo judicial hasta hoy tolerable, día, ¿no? al Mina. mínimo tolerable. Y eso significa... No hay policía judicial. No. Eso está en la Constitución del 92. ¿Cuándo van a crear una policía judicial? Sin policía judicial la fiscalía está huérfana de contacto con la policía. Tiene que haber una policía judicial Pero para que la fiscalía trabajamos pueda muy trabajar. bien. Yo le cuento que nosotros trabajamos con buenos fiscales. También la investigación en cada comisaría, hoy contamos con peritos, ¿verdad? Para llegar a los lugares. Lo que nosotros todavía no entendemos hasta hoy, y reitero, el caso de la aprehensión del joven de la comisaría de Arroyo Seco, por ejemplo. Él tenía medida por homicidio doloso. Tenía medida- Tentativa de homicidio. Robo agravado. Robo agravado. Robo agravado. Y eso no merece. Espera. Y estaba Ay, no se libre. le puede Robo conceder agravado. medida. ¿Cómo es eso? A ver, explícame cómo es eso. Yo Robo quisiera que grabado me está... pregunte- A mí no me venga a preguntar si yo no fui el que No, decidí ya eso. sé, pero a ver, ¿cómo se explica? Quiere Y decir yo- que la ley no la está ahí. Yo no conozco. No es no, tan no, clara no, la ley. No, yo creo que es un problema, mal desempeño de funciones. Mina, disculpame. Y bueno, entonces, un ¿por qué? A fiscal- ver, entonces la Corte Suprema tiene que sacarla a ese juez. Jurado juiciamiento. El jurado, chao. pero En muchísimos casos la Corte está remitiendo los antecedentes A- a- del juez al que jurado. obra conforme Claro. a su entendimiento en contra de la ley, en contra Pero de las entonces normas vamos a quedarnos sin estamos. juez, porque Y acá aquí yo que conoce conozco muy bien porque... millones de delincuentes, toditos tenían más de uno o dos entradas a la cárcel, toditos. Te puedo asegurar que toditos estos motochorros que cayeron ahora. Seguro, a mí no me toditos. sorprende Y eso. bueno, ¿entonces quiere decir que todos los jueces son unos boludos o qué? No, yo creo ¿Qué que hay quiere una decir? deficiencia. Te pone a flor de piel la incapacidad, y en el buen sentido de la palabra, de realizar trabajo de investigación, de concluir procesos y de investigar adecuadamente. Disculpame, ese es un problema que vos podés tener en la ley, que está prohibido, que se le medida sustitutiva a la pregunta de quién va a investigar para que se le pueda eventualmente Hay que condenar. cerrar el círculo. O sea, es un problema, Cerramos un problema el de círculo. contexto general. Yo te quiero nomás cerrar con algo en este punto. Nosotros estamos hablando del tema de la pobreza y todo, pero yo quiero recalcar algo que señalaba Zaffaroni. El problema es lo que vos diste en el ojo. Uno puede ser pobre, eso no es pretexto para cometer delitos. Pero se puede ser pobre, pero el gran problema es la exclusión. Cuando más exclusión social aumenta la delincuencia. Y en este contexto yo tendría que plantearme, sí, ¿qué vamos a hacer con la exclusión?
O sea, por eso te digo, no es un problema solamente de la policía, la fiscalía, sino va más allá. Mucho más Vos allá. dijiste al principio, la Mucho más Secretaría de allá. la Niñez, el Viceministerio o Ministerio Sí, de la Juventud. categórico, ¿Qué es va lo que están mucho más haciendo el allá. Ministerio del Interior? Ya sé, pero hoy quiero analizar con ustedes la parte represiva, Sí, ¿verdad? sí. Después otro día le voy a invitar al ministro de la Niñez, al de Hacienda, a ver qué política, al de... Recursos también hace falta. ¿eh? Claro, por eso. Entonces, que pongan más impuestos para que efectivamente, o que recauden más para poder tener... Pero hoy con ustedes es la parte represiva. Sí. ¿eh? Buena atención. Hace muchos años que Farmacenter son más que una farmacia. ¿eh? Hoy son parte de nuestra vida y quieren seguir cuidando junto a vos lo que de verdad importa. ¿eh? Ya sabes que a través de Farmacenter puedes hacer tu colaboración con Teletón, en cualquiera de sus sucursales. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, en Tigo trabajan cada día y en todo momento para estar a tu lado, porque quieren que estés siempre conectado. Por eso, ahora todas tus mini cargas, desde 5.000 guaraníes, vienen con regalos a tu medida para que estés siempre comunicado. En Tigo trabajan para estar de tu lado, porque en Tigo el centro sos vos. Pausa y luego quiero saber, a ver, ¿cómo va a pasar con el tema de asumir o no las denuncias? ¿Van a poder los fiscales o pueden los fiscales llevar adelante sin que la víctima haga nada o sí se necesita de la víctima? Y lo otro, lo de la legítima defensa, que ahora quieren modificar la ley en diputados. A ver, ya que la institución, digamos, no puede estar, yo no puedo tener un policía lastimosamente detrás mío todo el tiempo, entonces a ver, garanticemos la legítima defensa. Luego de la pausa. Como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Farmacenter, cuidemos lo que importa. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. En esta Teletón, demos todo eso y un poco más. Doná con tu billetera Tigo Money desde el 28 de octubre al 5 de noviembre. Y como agradecimiento por tu solidaridad, podrás descubrir los beneficios que tenemos para vos. Venga
a su residencial calle 14 Acaraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase. Buena atención, ya sabes que con PractiGiro enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiro en más de 1.800 bocas, de la red Practipago, sucursales de Continental y desde donde quieras a través de Conti Web y Conti Móvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. ¿Vos me querías decir algo? Víctimas de motochorros. Tenemos un informe. Sí, sobre tenemos la un víctima. informe. Pero antes, Mina, Sí. quiero comentarte lo que dice la gente en Facebook, en Twitter. Sí. Dice, señora Mina, muy bueno el programa, le tenés a la mejor de la Policía Nacional acá. Gracias. Y nos dicen, nos reportan que están sin energía en la zona de Mingaguazú, Alto Paraná, por eso no nos pueden ver. Ajá, bueno, sí, Así la que verdad están siguiendo el programa a través de las redes. varios lugares parece que sin energía eléctrica por la tormenta. Bueno, Bueno, veamos el informe. Asimismo, en este informe, algunos de los casos más sonados de las últimas semanas. Veamos. A principio de este mes, Víctor Manuel Silva, de 27 años, un joven que se desempeñaba como cobrador de seguros, fue asesinado de 2 balazos cuando se resistió a entregar su motocicleta y pertenencias. Ocurrió en Lambaré. A mediados de octubre, Ricardo Ortellado, un joven de 26 años, fue víctima de motochorros sobre la calle Perú y Alcorta, donde aguardaba el ómnibus. Uno de los asaltantes bajó de la moto y lo atacó para sacarle el celular. El joven se resistió y recibió un balazo en el glúteo. A Ricardo tuvieron que amputarle la pierna para salvarle la vida. La semana pasada, Carlos Bernal, un joven de 20 años, fue baleado por motochorros a escasas cuadras de su vivienda durante un asalto en Villa Elisa. Afortunadamente, el joven se encuentra hoy fuera de peligro. Según datos del Hospital del Trauma, el nosocomio recibe a la semana unas 6 víctimas de asaltos con heridas de arma de fuego o arma blanca. Bueno, increíbles. En mi barrio también yo le tengo que llevar a las empleadas que trabajan, ya sea con mi hija, conmigo, a tomar colectivo en el auto, porque ya varias fueron asaltadas, una vez la yugular, o sea, casi se murió, por suerte hay un hospital cerca, pero digo, no puede ser, o sea, sinceramente, esto ya no puede ser. O sea, entonces yo quiero que ustedes me digan a ver qué es lo que tenemos que hacer, porque si no, dentro de poco vamos a hacer todos lo que están haciendo en Pedro Juan Caballero, formar una especie de comando, ¿verdad?, para hacer justicia por mano propia, ¿verdad? Mina, Entonces yo le pregunto, claro, es el riesgo cuando no hay. Ahora yo le pregunto entonces, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Lo de la legítima defensa, ahora están presentando una ley, como les digo, hay gente que, a ver, ustedes que están en el tema, que son, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, díganme 2 o 3 acciones que podamos hacer. Vos decís, una cuestión es la coordinación. Sí, yo creo que es fundamental empezar. Mina, con protocolo respecto a eso, la Policía Nacional hace la investigación de un hecho bajo dirección fiscal. Fíjate. 6 horas para nosotros son cruciales y son lo más importante que nosotros como policía técnico-científico que tiene dotada la institución policial, arrimar las pruebas necesarias para que un proceso llegue a buen puerto. O sea que si yo no tengo dirección fiscal como policía científico o como personal policial de una comisaría y no tengo esa dirección fiscal
con el respaldo necesario tanto del Ministerio Público, de manera a que yo pueda arrimar las pruebas y decir, sí, con estas evidencias, este joven es culpable del hecho, y que se aplique la ley. Por ello, no, estoy diciendo, Mina, de que nosotros necesitamos el trabajo coordinado y vuelvo a insistir. Pero suele suceder entonces que durante varias horas o días no está la fiscalía, entonces se pierden todas esas pruebas. ¿O qué? Bueno, tenemos casos nosotros también en donde, pero hacemos lo mismo el trabajo. La comunicación telefónica a veces no basta, Mina, para una investigación. Un joven que tiene un arma que no está reglamentada, que de repente hace un disparo o amedrenta a 5 o 6 personas y está robando y causando zozobra en un barrio, a nosotros como investigadores de la Policía Nacional, en el lugar del hecho, no nos basta una comunicación telefónica con el Ministerio Público. Nos basta el estar allí y arrimar pruebas necesarias. Tiene que venir necesariamente la fiscalía. Tiene que trabajar con nosotros de cerca. ¿Y que no trabajan? Trabajamos. No, pero entonces, ¿cuál es el problema? Pero necesitamos el trabajo coordinado de manera a que los jueces, de repente yo le miro a mi profesor, por ejemplo, y si yo no le doy como investigador y no le estoy dando como Ministerio Público las pruebas necesarias para que diga que un hecho de robo no tiene que estar y tiene que estar en la cárcel. La policía quiere decir que no puede arrimar ellos nomás la prueba. Claro que pueden. El problema es lo que te está diciendo, yo entiendo, creo entender, dice la comisaria, es que no existe esa comunicación al principio de la investigación, que es el momento más importante para recolección de información. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una llamada telefónica, yo entiendo eso, comisaria. Ustedes comunican el hecho y no existe la respuesta de la fiscalía, me voy a ir a tal lugar o va a ir mi asistente. O sea, eso es lo que está ocurriendo en muchos casos. Y ahí se pierde la información. Cuando ellos envían los antecedentes, es muy difícil que un fiscal que no estuvo del vamos pueda entender con precisión cómo va a construir su teoría del caso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te quiere decir? ¿Que tenemos que otra vez cambiar también eso? No, yo creo que tendríamos que... decir, sacarle esa responsabilidad a la fiscalía porque no cumple. No, un fiscal... Antes, ¿cómo era? Antes la policía, yo me acuerdo que fue fabuloso. Sí, pero antes era sistema escrito. Antes era sistema escrito, que hoy estaba... Y bueno, pero no se puede hacer darle otra vez el mismo poder sin que... Es que la policía puede hacer, la policía puede hacer. Puede hacer. Entonces, ¿para qué pero el problema es que, a lo que te está diciendo nomás es, nosotros le enviamos la información y la fiscalía es la que decide si a ella le sirve o no esa información. ¿Me explico? O sea, ellos tratan de cumplir con eso, pero cuando existe un divorcio en la comunicación, ellos van por este lado y la fiscalía sigue por este lado. Entonces yo creo que ahí tiene que haber unos protocolos de actuación precisos. O sea, un fiscal, en serio, Mina, te digo, más allá de su promesa, un fiscal lo que tiene que proponerse es cómo va a trabajar con este cuello de botella. Ahora, se me fue el tiempo y lastimosamente se acaba el programa. Lo de la legítima defensa, pues yo ya directamente le digo a todos, apelen a la legítima defensa, gente, ¿verdad? No. Sí, apelen a la legítima, háganme caso. Porque después vayan a discutir con el fiscal o con el juez, pero ustedes van a estar ya salvados, ¿entienden? Porque ¿de qué me sirve a mí? A ver, igualdad de condiciones. Entonces yo le voy a preguntar al ladrón que me viene ¿vos tenés pistola, tenés cuchillito o metralleta? ¿Pero quién dice eso? Entonces, no, o sea, me viene y me barrió de arriba abajo. ¿Sabes lo que es de arriba abajo? Eso es legítima defensa. Y después me voy a discutir, pero viva, ¿verdad? Con el fiscal y el juez, ¿verdad? Que puta, el pendejo de mierda ¿verdad? Me atacó, ¿verdad? Cierto, tenía un cuchillito y yo tengo una mega metralleta, ¿verdad? Pero esa es una mala interpretación. Eso es una, incluso hasta maliciosa interpretación. ¿Por qué? Y porque no dice eso la ley en ninguna parte. Pero ¿y por qué entonces, como me dijo, quién era, con qué abogado que hablé, me dice que hay varios imputados por legítima defensa? No, eso es... bueno, está bien. Hay veces en que realmente no es una legítima defensa. No, pero fue asaltado. Bueno, está bien. En esos casos no tiene por qué estar imputado. Bueno, pero está. Yo no quisiera conocer la cara mañana te pediría. Le diría a Marco Con, creo que era. Marcos Con, ¿era? Con Gallardo. Bueno, Marcos Con fue el que me dio los datos. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver por eso. Entonces, donde que hay quiere muchos decir casos que la legítima defensa no está del todo garantizada. O sea, en el sentido, si bien yo sé que figura ahí en el artículo 290, no me acuerdo cuál era, pero primero que está, para variar, yo otra vez confuso. Te puedo hacer una apuesta. Yo no ni entiendo. Vamos a cambiar la ley. Vamos a seguir tu paso y vamos a cambiar, vamos a desdoblar un artículo en 4 artículos como propone el diputado Julio Ríos. Perfecto. Vamos a estar hablando del mismo tema con los mismos problemas dentro de 3, 4 meses. Sí. Y van a decir, vamos a cambiar la ley.
A la No. ley es fácil echarle la culpa, porque la ley no se puede defender. Es cierto Nosotros que no somos vamos los a cambiar. culpables de eso. Espera, no, es Yo cierto- asumo esa responsabilidad es cierto, como operador de Es cierto justicia. que no vamos a cambiar radicalmente, pero por lo menos vos me das a mí una protección, ¿verdad? De que yo, ¿verdad? El día de mañana viene, se acerca un motochorro, ¿verdad? Le doy un volantazo y que vuelen los dos, ¿verdad? Y que después no diga, la señora Mina tan mala que le echó a esos pobres motochorros, bore. no es así, ¿Sabes lo que Mina. es 7 veces bore? ¿Verdad? No, pero es cierto, la gente está Yo te re comprendo. harta. Yo también fui víctima, ¿Verdad? a mí me dispararon también. No, y y bueno, sé perfectamente. imagínate, Estoy bueno. acá porque no me llegó la hora La nomás. interpretación correcta de la legítima defensa no es precisamente la que está indicando. La legítima defensa como primera necesidad exige una agresión ilegítima, ¿verdad? Es decir, que yo sea agredido de manera injusta. Si un policía viene a detenerme con una orden judicial y yo me resisto, me puede esposar y me puede dañar o pelar o lesionar el brazo y ahí causa justificación, ¿verdad? Yo no voy a tener derecho particular a demandar a la policía o denunciar. Esa es la primera necesidad. La segunda, la necesidad de la actuación de la manera en que lo hizo, ¿verdad? Si alguien me ataca con un cuchillo y yo tengo en el cuello y me está por matar y yo tengo una metralleta, metele metralleta, metele metralleta, tengo arma de fuego, metele arma de fuego, porque yo no le voy a decir al agresor. No le voy a preguntar con qué me Espérame un ¿con segundito. qué me vas a matar? Espérame un No, segundito. por supuesto. Vos me estás agrediendo con cuchillo, espérame un ratito, voy a traer mi tramontina de la cocina. No, una mala agresión. Y la tercera una buena idea. condición, y la tercera condición es que no tiene que haber agresión suficiente de la víctima. Es decir, yo no puedo provocarte para que reaccione en contra mía y me agreda y yo me defienda a ti y ahí te mate. Esa es la tercera condición. Se modifique como se modifique la legítima defensa, siempre va a ser así, ¿verdad? Va a tener las tres condiciones. De manera que No era es una tan- no cuestión era de tanto aplicación. como nosotros, ¿eh? No era No era tanto Y como lo usted otro, antes de Corte. Tengo que irme a la pausa un segundito y después ya nos despedimos. Pausa y volvemos. Puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Caguazú Residencial Calle 14 Acaraí te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Línea Alta, tu línea al instante. Habla todo lo que quieras desde tu hogar o empresa. No requiere instalación técnica ni cables. Teléfono gratis con plan prepago de 50.000 guaraníes. Pagás 1.000 y te llevas 50.000 guaraníes de saldo. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Ahora todas tus minicargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos. Disfruta de más regalos hechos a tu medida. Porque cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. En Tigo, el centro sos vos.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, lo mejor para tu fiesta y recepciones, ya sabes, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción. Teléfono 021 22 53 51, 021 20 40 31, en la web www.confiterialmolino.com.pi. Y bueno, las mejores sillas las encontrás en Mecal Muebles. Estábamos diciendo que, por ejemplo, o sea, si es un robo, antes también robaban. A mí me robaron, no 1000 veces, pero 3 veces ya fui robada, ¿verdad? En mis otras casas, digamos, ¿verdad? Y de verdad, nunca tuve ganas así de matarle al tipo ni nada por el estilo. Sinceramente, bueno, me robó, lamenté, me dio por la bola, me robaron un celular, ¿verdad? Ni le voy a seguir al ladrón. Yo, por ejemplo, no, ya me robó, no atentó contra mi vida y se fue, ¿verdad? Pero si pone en riesgo mínimamente la vida, como están poniendo ahora, ¿verdad? Ahí sí, pero de verdad, esa persona no tiene, realmente, no tenemos que tener compasión, sinceramente. Cuando pone en riesgo y cuando han matado por robar, ¿verdad? Eso no se puede perdonar, o sea, no tiene perdón ni de Dios ni de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, ese es el tema hoy, ¿verdad? Cuando se pone en riesgo la vida humana, no solamente tus bienes, ¿verdad? Bueno, 30 segundos tienen para decir, ¿qué es? Si ustedes así con una varita mágica, hoy, yo les digo, una cosa tienen que cambiar, tienen que elegir una para que haya un cambio. ¿Cuál sería eso, esa cosa? ¿Cuál es la mayor deficiencia que vos hoy, yo te doy todo el poder para que cambies? ¿Qué harías? Primera cuestión, reglamentar de manera clara la actuación preliminar que realiza la Fiscalía con la policía. Protocolos de actuación. Ese protocolo es que me decís que hay en otros países. Que hay que la policía. ¿Y quién tiene que hacer el protocolo? La Fiscalía. La Fiscalía, o sea, una y deficiencia ponerse a claro, primero una decisión de la Fiscalía, que es una decisión institucional, y trabajar de cerca con la policía. Se llama protocolo de actuación. De actuación preliminar. Donde Mañana todos tienen un protocolo. Escuchame, fiscal, que seguro que no me vas a atender y te voy a reescrachar si no me atendés. Protocolo de actuación preliminar. Otra cuestión, potenciar y crear de una buena vez por todas la policía judicial. Cambiar la ley y ajustar lo que tenemos, castellanizar la ley, que es lo más importante para que el ciudadano común pueda entender. Sí, yo no entiendo por eso la y un cuarto, bueno, fíjate, eso sí, yo creo que tiene que ser. No, es que hay que ser, la ley tiene que ser clara porque está destinada al ciudadano, no a los juristas. Y el cuarto punto, a mi modesto modo de ver, es que hay que ampliar el concepto de la víctima, proteger a la víctima y permitir que la víctima a través de asociaciones no sea objeto de revictimización y pueda participar a través de instituciones que realmente la protejan. Hoy la víctima se siente desprotegida y esa es una de las causas de la impunidad. ¿Y pusieron esto? Sí. Buenísimo. Doctor Ortiz. Sí. Yo quiero hacer girar en torno a las dos cosas que vengo sosteniendo desde el comienzo, la posición final, ¿verdad? El déficit se instala no solamente en la aplicación, sino también el déficit encontramos en la normativa, ¿verdad? Esas normativas deben ser actualizadas, deben ser corregidas conforme a las necesidades actuales. Y en segundo lugar, así como está pensando la Corte y fundamentalmente la Presidenta de la Corte, en quien nosotros confiamos muchísimo, está a punto de implementar una política de acción, porque la política no solamente una serie de encuentros, de razones para seguir combatiendo a la delincuencia. ¿Y qué quiere decir una política de acción? La política de acción significa que en una sociedad determinada hay hechos punibles que se cometen con mayor asiduidad y frente a esas comisiones el Poder Judicial tiene que actuar con más dureza. Como por ejemplo, también cuestionando y controlando a sus propios jueces en la superintendencia. Por supuesto, en la superintendencia y a través de la prensa que se va comentando casos, porque no todos los casos llegan a conocimiento de la Corte. Entiendo. Y yo estoy seguro, y no solamente seguro, veo que cuando llega ese tipo de cosas, ellos no escatiman esfuerzo para remitir los antecedentes al jurado de enjuiciamiento para que la cosa sea corregida, ¿verdad? Sí, cuando varios más se vayan y salgan, ahí ya van a cuidarse más los jueces también. Entonces, en la corrección que necesita la norma, nosotros tenemos que ver, por otra parte, que en el marco penal mínimo y máximo no haya demasiado espacio. Es decir, en el caso del robo, el marco penal es de 1 año a 15 años. El juez si da 1 año y medio es correcto y el juez si da 15 es correcto también. Entonces el mínimo hay que elevar un poquito más. Hay que elevar un poquito más porque tropezamos con otra cuestión, ¿verdad? Nosotros no podemos aplicar medidas alternativas, sin embargo, cuando se cumplió el mínimo de la pena, tiene que salir fuera porque constitucionalmente nos dice que tiene que salir fuera. Entonces el Poder Judicial
tiene que cargar otra vez con las consecuencias de que un delincuente, porque ya cumplió un año, por más grave que haya sido su hecho, tiene que estar fuera. Entiendo. Gracias, doctor. ¿Comisario? Señora, que pedimos nosotros que cada institución haga su trabajo, ¿verdad? Es lo que pedimos, que cada uno aporte lo suyo. Nosotros como institución estamos haciendo el trabajo. Muchas veces la ciudadanía entiende como que la policía se puso de acuerdo o negoció lastimosamente con el delincuente, por eso sale otra vez de la comisaría. Hay también casos Sí, el concepto de que la policía les largó otra vez a los bandidos. Sí, entonces necesitamos, no siempre es así. Sí, de que cada institución haga lo suyo y que trabajemos coordinadamente. Y un pedido muy especial, pedimos a la ciudadanía de que no se compren más los celulares de dudosa procedencia. Sí. Si un smartphone sale de 3 millones de guaraníes para arriba, no tengamos esa idea de ser comprador de buena fe y compramos por 300.000 guaraníes porque sabemos que ese celular hasta sangre puede tener. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias y yo les digo, yo creo que ustedes tienen que estar armados en sus casas y ojalá podamos tener portación de armas también. Ahora, nunca tengas un arma en tu casa, nunca, ¿verdad? Si no tenés absolutamente control sobre ella, significa que vos realmente hagas una práctica de tiro y que tu arma esté registrada en la policía, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer todo como la ley lo dice y sobre todo como le digo, tener un buen manejo de armas. Nadie puede tener un arma si no tiene un excelente manejo de armas, porque si no, efectivamente, es más peligroso que tener al delincuente que te apunta. O sea que sí o sí, para tener armas en la casa uno tiene que tener un buen manejo de armas. Pero yo le insto... Soy buena en eso. Sí, soy buena y de verdad yo creo que por eso yo estaba a favor también de ¿cómo que se llama? La CIMEFOR, el servicio militar, porque yo creo que la ciudadanía, sí, tenemos que tener buen uso de las armas, ¿verdad? Sí, de verdad hay que saber usar armas, gente. Estamos en un mundo que es así. O sea, no vamos a tener un policía en cada esquina, por eso olvídalo. Mientras esto se discute, mientras haya coordinación entre el fiscal y la policía, mientras tanto armate. Armate, pero armate responsablemente, ¿verdad? Hace prácticas de tiro, todo. Y vas a usar el arma solamente el día que sacas el arma, el día que la vas a usar. No amenazar con el arma porque es lo peor que te puede pasar. Vos el día que sacas el arma porque le pensás meter 7 balazos al que está enfrente, ¿verdad? Y tenés que tener el tiro cierto, porque si no te matan. Muchas gracias, muy buena noche. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, Responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados.